Acá está. ¿Qué tal? Bueno, ¿se puede observar la pantalla? Sí, sí se puede observar. Ah, ya, muchas gracias más bien. Ya. Bueno, nada más que decir, pues muchachos. En serio, muchas gracias por la asistencia. Bien, como bien dijo, como dijo mi compañero Paul, estoy a cargo en lo que vendría a ser dictar el curso de farmacología en la Academia de Cursos Médicos. Acá está el Instagram. Si quieren nos pueden seguir, por favor. Lo dicto con una compañera, con Shirley Cisneros, también de ponencia. Y ojalá que a todos les guste, en serio. Bueno, sin más que decir, muchachos, en serio, muchas gracias de nuevo. Estoy un poco nervioso y quiero que todo lo que les diga, quiero que todo lo que les diga ahorita se entre por el oído derecho y se quede en el cerebro, ¿no? No que se acabe por el oído izquierdo. Ya, ahora sí. Ahora sí, empezar. Bueno, chicos, antihemostáticos. ¿Qué decimos cuando hablamos de antihemostáticos? Hablamos principalmente de lo que se nos viene a la cabeza es la hemostasia, ¿ya? Si hablamos de hemostasia, algunos pensarán en coagulación, otros pensarán en factores de coagulación, otros van a pensar en endotelio, otros van a pensar en membrana, van a pensar en mil cosas, muchachos. Bueno, pero hablando de farmacología en sí, vamos a guiarnos de algunas guías, por decirlo así. Vamos a guiarnos de la guía americana, por ejemplo, de la guía europea, ya que en este caso yo también me voy a guiar, y obviamente es lo que en la Universidad Científica del Sur se trata, ¿no? Bueno, solo dar, solo dar hincapié y de una vez empezar, ¿no? Vamos a hablar sobre un poco de la fisiología. Como ustedes saben, nada se puede empezar sin dictar un poco de fisiología. La farmacología, muchachos, la base de todo fármaco, la base de todo en sí, de todo lo que va a pasar en tu cuerpo, tiene que ver un poco de fisiología, ¿ya? En la parte de fisiología voy a correr un poco porque lo que más me interesa, y como bien dice la ponencia, es la farmacología. Además, creo que la fisiología, todo alguna vez hemos tocado fisiología sanguínea, así que esta parte un poquito vamos a apresurarla. Solo decir que la parte de la hemostasia vendría a ser el proceso mediante el cual los componentes celulares y plasmáticos interactúan en respuesta a una lesión vascular con la finalidad de mantener la integridad vascular y promover la resolución de la herida. Obviamente, ¿no? Cuando a ti, por ejemplo, cuando te haces una herida, al momento de picar, no sé, tu cebolla para tu almuerzo, obviamente, ¿no? Te haces una herida y ¿por qué no te desangras y ahí nomás, ¡pum!, ya te mueres, ¿no? Ahí pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente de la hemostasia, ¿ya? Algo rápido de la hemostasia. Sabemos que nosotros que la hemostasia se divide en dos partes. La fase uno de la hemostasia, o hemostasia primaria, o fase 2 o hemostasia secundaria. Y obviamente cada hemostasia tiene sus personajes principales. En la hemostasia primaria, hemostasia uno, participa principalmente el endotelio y las plaquetas. ¿Y cuál es la función o cuál es la finalidad de ese proceso? Esta vendría a ser la vasoconstricción y formar el tampón plaquetario. ¿Y cuál es la fase 2 de la hemostasia? Diego, dime, por favor. Vendría a ser los factores de coagulación, muchacho. Entonces, para recalcar, ¿ya? La hemostasia fase uno vendría a participar dos personajes, que vendría a ser el endotelio y las plaquetas. Y la hemostasia fase 2 estarían participando un personaje, que vendría a ser los factores de coagulación, y ya vamos a ver. Pero Diego, ya me dijiste lo que vendría a ser la finalidad de la fase uno. A ver, dime la finalidad de la fase 2. Bueno, muchachos, la finalidad de la fase 2 vendría a formación de la fibrina, o sea, coágulo y la fibrinólisis, obviamente, ¿no? Ya. Y entonces, esto es algo resumido de lo que vamos a ver. Obviamente, todo va a empezar por una vasoconstricción, ¿no? En la hemostasia primaria vamos a ver tres cosas: la agregación, la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Ya, en la fase número 3, obviamente, viene la fase de fibrónelis en la fase 4. En la fase 3 lo acompaña, obviamente, porque el coágulo no siempre puede seguir, obviamente, en tu vaso, ¿no? Así que por eso pasa todo este proceso. Entonces, es como que curas tu herida, obviamente, con un trombito, con un coagulito, y obviamente ese coágulo tiene que desaparecer en teoría. No toda la vida va a seguir ese coágulo, ¿no? Entonces, eso es, muchachos. Así es en resumen, ¿ya? Pero no quiero hacerlo en resumen, Diego. No, explícame mucho más. Ok, te lo voy a explicar. Miren, como hemos hablado, la hemostasia primaria vendría a ser esto, muchachos. Su principal actor, por decirlo así, es la plaqueta. Ya, hacerlo rápido nada más. Sabemos, en la plaqueta hay muchos receptores, muchachos, pero unos receptores quiero destacar, que la vendría a ser la glicoproteína 1B, 6B, el receptor PAR y la glicoproteína 2B, 3A. Diego, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Ahorita te lo explico. La diferencia es que estos tres primeros vendría a ser en el exterior de la membrana.
membrana, mientras esta cuarta vendría a ser interno, de color verde, ¿ok? Aparte de esto, aparte de lo que tenemos aquí, aparte de estos personajes, tenemos otros que también quiero destacar, como los gránulos densos. Dentro de los gránulos densos, dentro de lo que hay aquí, hay algunos transmisores, o hay algunos transmisores, como vendría a ser la serotonina, tenemos el tromboxano, tenemos calcio, tenemos epinefrina, tenemos ATP, ADP, tenemos muchas cosas, muchachos, en los cuales vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Solo destacar y solo recordar que la glicoproteína 1B tiene su favorito, por decirlo así, su enamorada. ¿Cuál vendría a ser su enamorada de la glicoproteína 1B? Vendría a ser el factor de von Willebrand. Ya muchos habrán escuchado de estos. Oye, y la enamorada de la glicoproteína 6B vendría a ser el colágeno subendotelial, muchachos. Entonces, para hacerlo mucho más rápido, ¿cómo hacemos? Solo recordar que cuando alguien tiene una herida, como es esto, cuando alguien tiene una herida acá, ya cuando alguien te cortaste, ya te cortaste al momento de picar tu fruta, te cortaste al momento de, no sé, te cortaste en cualquier situación. Cuando te cortas, muchacho, acá obviamente tú empiezas a sangrar, ¿no es cierto? Pero para eso pero para eso, ¿quiénes van a participar? Principalmente la plaqueta, que es esta que estoy dibujando de forma circular, y el endotelio que está aquí, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Cuál es el primer paso? Solo para recordar un poco de la hemostasia primaria. Estos dos receptores que tú tienes aquí, obviamente, se adhieren a lo que vendría a ser el endotelio. Pero, Diego, ¿qué parte del endotelio? Obviamente, esta parte del endotelio. Hay que saber que la combinación entre el endotelio y la membrana basal se llama túnica íntima, eso todos sabemos. Pero en la membrana basal, para ser más específicos, ¿qué cosa tenemos aquí en la membrana basal que nos va a permitir que estos dos receptores que se peguen aquí? ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué son, muchachos? Van a ser, uno, apunten, va a ser el colágeno subendotelial, dos, va a ser el fibroblasto, tres, otro va a ser el factor de von Willebrand, cuarto, el factor tisular. Oye, Diego, esos dos últimos yo los he escuchado. Claro que los he escuchado. ¿Dónde están? El factor de von Willebrand está acá, el colágeno endotelial está acá, ¿no es cierto? Repetimos, el colágeno, el fibroblasto, el factor de von Willebrand y el factor tisular. ¿Ya? Son cuatro principalmente. Que ojo, que si no hubiera esta herida, estos cuatro no existirían, obviamente. Entonces, regresando en este punto, como les dije, acá hay cuatro personajes y acá quiero destacar dos. He mencionado que la glicoproteína 1B se va a plegar a lo que vendría a ser el factor de von Willebrand. Entonces, como vamos a dibujar, que aquí imaginen que está el factor de von Willebrand. Y lo que vendría a ser la glicoproteína 6B se va a plegar a qué? Al colágeno subendotelial, que vendría a estar acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Una vez que esos dos se plegan, ¿qué va a pasar con los gránulos densos que acabo de explicar hace un ratito? Una vez que esos dos, vamos a hacerlo con otro color mejor. Una vez que esos, una vez que esos dos se plegan a lo que vendría a ser la membrana, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los gránulos densos? Los gránulos densos van a explotar, por decirlo así. Los gránulos densos, como están acá, pero vamos a hacerle un zoom, que es esto. Dentro de esto, ¿qué cosa hay? Como todo esto, dentro de esto, ¿qué cosa hay? Hay todo esto, muchachos. Ahí está el ATP, está el tromboxano A2, está la serotonina, está el calcio, está la epinefrina. Entonces, una vez que estos dos se plegan, por decirlo así, esto explota. Cada uno de estos transmisores sale a su exterior. Por ejemplo, acá está la serotonina, el 5TH, esto va a salir, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos gránulos se expanden dentro, o se expanden, mejor dicho, se expanden dentro de lo que vendría a ser la plaqueta. Imagínense que el ATP está acá, imaginen que el ATP está acá, imaginen que el tromboxano A2 está acá, imagina que la serotonina está acá, y así es, muchachos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, una vez que pasa eso, ¿qué va a pasar? Cada uno de estos se va a ir a su receptor. Cada uno de estos se va a ir a su receptor. Diego, pero ¿para qué cada uno de estos se va a ir a su receptor? Ahorita te voy a explicar en la siguiente PPT. Entonces, nos hemos quedado nada más que decirles que obviamente que los transmisores, que el gránulo denso explota, ¿no es cierto? Y si explota, obviamente acá están los gránulos, acá están lo que vendría a ser los transmisores, ¿no? Como el ATP, como el ATP, como el ATP, como el tromboxano A2, como la serotonina, por ejemplo, como el calcio, como la epinefrina. Hay muchos, muchachos, ¿ya? Hay muchos. ¿Y todo esto para qué es? Todos estos van a ayudar a activar la plaqueta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a activar, Diego? Se va a activar esto cuando se vaya a su receptor aquí, esto cuando se vaya a su receptor, esto cuando vaya a su receptor. Cada uno, muchachos, tiene su receptor. Por ejemplo, de la epinefrina, su receptor es alfa 1, ya no lo voy a dibujar. De la tromboxano es la TP1, por ejemplo, ¿no? Todo eso sabemos de un poco de fisiología, ¿ya? Pero acá hay algo que sí quiero destacar. Tanto del ADP y del ATP, muchachos, tienen sus receptores muy conocidos, y con eso ya empieza la farmacología. Tiene sus receptores PY,
PY1 y PY12. P, P2Y, P2Y12. P2Y1 y P2Y12. Tiene dos principales receptores, el ATP y el ADP. ¿Cuál es el más común y con cuál los fármacos trabajan? Con este, muchachos. Con este es donde trabajan más. Aparte, Diego, ya me hablaste de este receptor. Diego, ya me hablaste de este receptor que está acá. Háblame de este aquí. Obviamente, ya. De aquí, muchachos, este también tiene otro. Este es el receptor tipo PAR que les había hablado. Y el receptor tipo par se va a plegar, por decirlo así, con lo que vendría a ser la trombina, muchachos. ¿Qué es la trombina, Diego? Ya, ahorita te voy a explicar. Con la trombina. Acá dice trombina, ya solo que soy malo con el mouse. Ya, la trombina. Ya, y eso es lo que va a pasar, muchachos. Entonces, para pasar casi al último paso, ¿qué va a pasar? Pues ustedes conocen por biología un movimiento llamado flip-flop, ¿no es cierto? ¿Quién no ha escuchado el flip-flop? Y entonces pasa que una vez que cada uno de estos se va a plegar con lo que vendría a ser su receptor, esta plaqueta va a pasar un movimiento flip-flop, por decirlo así. Si la plaqueta está así, vamos a imaginar que es esto, esto va a empezar a rodar, por decirlo así. Va a empezar a girar, a girar. Diego, ¿y por qué va a girar? Ya hemos hablado de todos los receptores, ¿no es cierto? Este. Oye, Diego, falta uno. Claro que falta uno. ¿Cuál falta? Este de aquí. Este muchacho es el principal que quiero que se acuerden, porque con los movimientos flip-flop, este ayuda esta ayuda a que este receptor se vaya al exterior de la membrana, acá, al exterior, obviamente, al exterior de la membrana. ¿Y cuál es su ayuda? ¿Quién es su pata? O sea, ¿quién es su pata que le ayuda también? ¿Quién es su pata que le ayuda? La fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina, muchachos, con la ayuda de este también, con la fosfatidilcerina, con la ayuda del movimiento flip-flop y con la ayuda de fosfatidilcerina va a servir para dos cosas. Uno, para que este receptor, que vendría a ser conocido como el glicoproteína 2B3A, ayude a que esté aquí, ayude a que esté fuera de la membrana, y también va a ayudar a que, ¿qué cosa? Que la plaqueta tenga un campo negativo, un campo negativo. Un campo negativo. Diego, ¿para qué sirve que Diego, ¿para qué sirve que el campo sea negativo? Ya te lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa al momento que la glicoproteína 2B3A ya está acá en el exterior? La glicoproteína se va a transformar. ¿Cómo se transforma, Diego? Acá se va a transformar. Esta es una plaqueta que todos ya conocemos, la plaqueta en forma estrellada, ¿no es cierto? Y la plaqueta en forma estrellada va a encontrarse, obviamente no es la única plaqueta, ¿no? Va a encontrarse con muchas plaquetas más. Por ejemplo, acá se encontró con otra. Y se forman y se unen ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Estos se unen mediante algo conocido como es el fibrinógeno, ¿no es cierto? Es el fibrinógeno. Y obviamente acá va a haber, por ejemplo, otro fibrinógeno y se va a unir con otra plaqueta por acá. Acá va a haber otro fibrinógeno y se van a unir otra plaqueta por aquí. Y este conjunto, muchachos, este conjunto de plaquetas, ¿qué va a formar? El tampón plaquetario. Recordando solo fisiología, muchachos. Entonces, los fármacos, por decirlo así, los fármacos que donde van a empezar a actuar, ¿en qué va a ser? Aquí. Los fármacos que actúan contra el tampón plaquetario se llaman, ¿qué cosa? Antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. Diego, ¿por qué me explicas a esto? Porque hay otro grupo de fármacos que van a actuar contra la hemostasia 2, ya o hemostasia secundaria. Esto, los antiagregantes, antiagregante plaquetario, los antiagregantes plaquetarios, actúan con lo que termina de ser contra el tampón plaquetario, ¿ya? Entonces, hasta ahí es lo que está pasando, muchachos, en la hemostasia primaria. Nada más para recordar, ¿ya? ¿Qué pasa, Diego, con la hemostasia secundaria? Ya me explicaste la hemostasia primaria. Sí, ya te lo expliqué. Entonces, espérate, ahorita te voy a explicar lo que vendría a ser la hemostasia secundaria. ¿Qué pasa con la hemostasia secundaria? Van a actuar otros personajes, como vendría a ser los factores de coagulación. Quiero destacar acá algunos factores de coagulación, el factor 3, el factor 5 y el factor 8. Nosotros el factor 3 de coagulación, también conocido como el factor tisular, ¿no es cierto? Y el factor tisular les he hablado anteriormente aquí, ¿no es cierto? Les he hablado aquí. ¿Cómo les he explicado acá? Factor tisular, que estos muchachos, que estos cuatro que están acá, solo van, como les dije, solo van a actuar, solo van a aparecer cuando hay una herida. Si no, no aparecen. Entonces, si no hay lesión, no se muestra en otras palabras. Entonces, como les expliqué, acá hay tres, lo que vendría a ser tres factores de coagulación. Que quiero que se acuerden, esos tres que son los principales, ¿ya? No son los principales, pero son algo que tienen algo en especial, como el factor tisular, que actúa principalmente en el endotelio lesionado, el factor 5, el factor 8. ¿Y por qué digo estos dos juntos? ¿Por qué? Porque estos dos muchachos, ¿quiénes los activan? Le va a activar la trombina.
Ya digo, ¿qué es la trombina? Ahorita también te lo voy a explicar. Entonces, solo para recordar que tenemos factores de coagulación dependientes de la vitamina K y los no dependientes de la vitamina K. ¿Como cuáles tenemos de dependientes de la vitamina K? Vendría a ser 1972. ¿Cuáles, Diego? 10, 9, 7 y 2. ¿Ya? Y en los factores de la coagulación sanguínea, por ejemplo, tenemos ¿qué cosa? Tenemos todos estos, muchachos. Miren, tenemos 13 factores de coagulación. Y acá quiero que recuerden algo. Esta es la parte, por ejemplo, el fibrinógeno, me dice la parte no activada. Y la fibrina vendría a ser la parte activada. La protrombina es la parte no activada. ¿Y cuál es su contraparte? La parte activa, la trombina. Oye, Diego, detente. ¿Dónde has escuchado la trombina? Has escuchado aquí. La trombina, acá está la trombina. La trombina es lo que va a activar el factor 5 y el factor 8. ¿Ya? ¿Por qué destaco esto? Ahorita lo van a ver. ¿Ya? Entonces, como les expliqué anteriormente, todo empieza por una superficie negativa. Oye, Diego, superficie negativa. Sí, claro, superficie negativa. ¿La superficie negativa de qué? De la plaqueta, ¿no es cierto? Que les he explicado. La plaqueta que está acá. Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. Más negativo. ¿Ya? Y obviamente con esta Ay, disculpe. Con esta superficie negativa, con esta superficie negativa que les acabo de explicar, todo empieza así, muchachos. Obviamente, con superficie negativa, todo empieza por una vía intrínseca y una vía extrínseca. Ojo, 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 muchachos. Ojo, ojo, lo que están en la científica habrán visto esto por Morfo 1. Solo recordar un poco nada más. La vía extrínseca y la vía intrínseca ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Nada que uno ocurre primero, otro ocurre después, nada, muchachos. Los dos ocurren al mismo tiempo. Sí, y todo empieza de esta manera. Todo empieza de un factor 8 todo un factor 7, disculpe, a un factor 7 activado. Este 7 activado activa lo que vendría a ser el 11, el 11 al 11 activado, el 11 activado activa lo que vendría a ser el 9 al 9 activado, y el 9 activado, ¿quién lo activa? El 8 activado. Oye, Diego, ¿quién activa el 8 activado? Me dijiste, no hay quién aquí, no hay una bolita acá que diga, ¿alguien está activando el 8 activado? Detente, pues, muchacho. Entonces, ¿quién ha activado al 8 activado? Vendría a ser la trombina. Diego, ¿me has explicado la trombina? ¿Dónde está? Acá está la trombina, para que te acuerdes. Entonces, nos vamos al otro lado, la vía extrínseca. ¿Cuál vendría a ser esto? La de factor tisular. Diego, ¿dónde me has explicado el factor tisular? Es el factor aquí, el factor 3, también conocido factor tisular. El 3, también conocido como la tromboplastina. El 3, también conocido como factor tisular. Este factor tisular va a ser activado por un 7 activado, por un 7. Y obviamente acá está, se convierte en 7 activado. Y acá pueden ver acá termina, por decirlo así, la vía extrínseca. ¿Qué va a pasar después? Tenemos a la vía común, que vendría a ser acá el factor 10. ¿Y quién, muchachos, va a activar al factor 10? Vendría a ser el 5 activado. Oye, digo, yo tampoco veo una bolita acá donde me diga qué ha pasado, qué ha pasado, quién ha transformado el 5 activado. Detente, pues, muchachos, ¿quién lo activó? La trombina, por eso he puesto acá. La trombina activa a lo que vendría a ser, acá faltó ay, disculpen, acá es unos minutos, acá es 7, ya. Acá la trombina activa estos dos, ya, la trombina activa estos dos, muchachos. Ya, ojo con eso, ¿ya? Entonces, una vez que pasa ahí de 10 entre 5 de 5 activado, ya, se conforma a 5 activado, a 10 activado. Entonces, para terminar nada más lo que vendría a ser la coagulación, todo aquí, ¿quién activa? El 10 activado, ¿qué va a hacer? La protrombina, que vendría a ser este factor, la protrombina se convierte en trombina, ¿ya? En trombina, ¿ya? O mejor también dicho, en de dos activado puedes decirle de 2 a 2 activado, como tú quieras. Y la trombina va a activar lo que vendría a ser el fibrinógeno. ¿Y cuál es el fibrinógeno? Está acá. El fibrinógeno es el 1, entonces puedes decir de 1 a 1 activado, a fibrina. Entonces, Diego, ¿por qué me explicaste todo esto? Porque una vez con la fibrina, aquí muchachos, aquí la fibrina, y ojo con esto, la fibrina, ¿qué va a hacer? La fibrina va a ayudar a estabilizar el coágulo, a estabilizar el coágulo. Ya, muchachos, estabilizar el coágulo por tercera vez. Entonces, ahí recién, muchachos, podemos decir que todo este proceso, como bien la primera fase o la fase uno, llamada la fase uno, cómo se llamaban los fármacos cómo se llamaban los fármacos que iban contra la fase uno? Se llamaba antiagregante plaquetario. En cambio, los que van contra la fase 2, ¿cómo se llama? Anticoagulantes, muchachos. Por eso les he explicado esto. Es solo para recordar algo rápido, porque la farmacología, como les digo, tiene mucho que ver con la fisiología, ¿sí? Es eso.
Listo, muchachos. Listo. Y ahora sí, vamos de lleno a la farmacología. Esto de aquí ya casi podría decirse que empieza farmacología. ¿Por qué digo empieza farmacología? Porque solo le voy a explicar de esta manera. Ustedes en la sangre, yo, cualquiera, tu ex, tu enamorada, quien sea, muchachos, tiene algo llamado plasminógeno. Plasminógeno vendría a ser una enzima que tú vas a encontrar en la sangre. Este plasminógeno, ¿qué va a provocar, muchachos? Que active, ¿qué cosa? La plasmina. ¿Y la plasmina qué cosa va a activar? La fibrina, ¿ya? Y la fibrina, obviamente, se va a degradar en metabolitos, también conocidos como dímero D, y esto va a degradar al trombo. Oye, Diego, ¿degradar al trombo? Claro que sí, degradar al trombo. ¿Por qué degradar al trombo? Porque obviamente, como les he explicado, tú tienes acá tu vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y acá tuviste una herida, y acá formaste un trombito, ¿para qué? ¿Para qué formaste el trombo? Para que obviamente no te desangres, pero no toda tu vida vas a tener este trombo. Hay alguien que tiene que agarrar, hay alguien, alguien tiene que venir y tiene que deshacer este trombo, obviamente. Tiene que deshacerlo, porque ¿qué cosa? Cada vez que te hagas herida, vas a tener otro trombo, o sea, te haces otra herida acá, más trombo, te haces otra herida acá, otro trombo, te haces otra herida acá, otro trombo, te haces otra herida acá, o sea, vas a tener miles trombos. No, por algo existe esto, muchachos, por algo existe lo que le voy a explicar al siguiente, ¿ya? Entonces, volvemos. Entonces, por algo les digo. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? ¿Por qué les explico todo esto? Ustedes me dirán, voy a borrar esto de nuevo, espérense, disculpen, voy a borrar esto de nuevo, ahí, ya está. Voy a borrar esto de nuevo. ¿Por qué les explico todo esto? Como les dije de nuevo, ustedes, todos ustedes tienen algo llamado plasminógeno. Este plasminógeno va a activar lo que viene a ser la plasmina. La plasmina, obviamente, va a activar a la fibrina y la fibrina se va a degradar en dímeros D. Ya, este dímero D va a ayudar a qué? A degradar el trombo. ¿Ya? Y por Diego, ¿por qué me explicas todo esto? Porque acá vamos a empezar a anotar dos fármacos. Tenemos, ojo, tenemos dos fármacos principalmente. El activador de plasminógeno, el activador de plasminógeno tisular. Y Diego, ¿para qué haces eso? Obviamente, todos tenemos, imagínense una persona que no pueda, obviamente acá les explica que forma dímero D, no sé, y acá degrada el trombo, ¿no es cierto? Acá degrada trombo, ¿ya? Imagínense una persona que no tenga la suficiente capacidad para degradar este trombo, ¿ya? O sea, ¿qué pasaría? Que lo degrada muy lento. Vas a formar trombo tras trombo, ¿no es cierto? Entonces, por algo están inventando, o los científicos, los farmacéuticos que inventaron los activadores de plasminógeno. ¿Para qué? Para ayudar a la aceleración de esto y con esto poder degradar este trombo. De igual manera, hay pacientes que obviamente hay pacientes que obviamente forman los trombos mucho más lentos, forman estos trombos mucho más lentos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Al tú tener esto, al tú tener este plasminógeno, al tú tener este plasminógeno, obviamente lo vas a degradar tan rápido que ni siquiera vas a dar tiempo a que se cure tu herida, ¿no es cierto? Por ejemplo, por eso hicieron al revés. Dijeron, bueno, hay pacientes que, disculpen, hay pacientes que, bueno, que degradan muy lento, así que les vamos a ayudar a degradar ¿con qué? Con fármacos que se llaman activadores de plasminógeno, también ya conocido como TPA. Pero también hay pacientes que obviamente forman muy lento los trombos, ¿no es cierto? Como forman muy lento los trombos, pucha, no les va a dar tiempo a curar la herida. Entonces, y como el plasminógeno, obviamente su función es degradar lo que vendría a ser el trombo, entonces los científicos dijeron, no, tú estás loco, dijeron. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al revés, vamos a hacer la función contraria. Y por eso inventaron lo que vendría a ser los inhibidores de la activación de plasminógeno. O sea, hicieron un fármaco que vayan contra esto, ¿no es cierto? Contra esto. A estos muchachos, a estos primeros, se les conoce como la función de ¿qué? Como la función de fibrinolítico. Ya esta función, o también llamado funciones fibrinolíticas. ¿Por qué? Porque ayudan a la fibrinólisis. ¿La fibrinólisis qué es? Degradar trombo. En cambio, esto que vendría a ser los inhibidores de la activación de plasminógeno, o también conocido como PAI, PAI, ¿ya? Estos muchachos se les conoce como ¿qué? Como antifibrinolíticos, como antifibrinolíticos, o sea, hacen lo contrario de lo que vendría a ser, ¿ya? El TPA, ¿ya? Entonces, solo para recalcar que en tu vida, muchachos, no es nada es color de rosa, por si acaso. Por ejemplo, ¿por qué? Diego, ¿por qué nada es color de rosa? Porque tú vas a tener factores que van a limitar la coagulación. Factores, estamos hablando ahorita en coagulación primaria, ¿ya? Coagulación, hemostasia primaria, ¿ya? Este gráfico representa lo que vendría a ser la hemostasia primaria y secundaria. Aquí vendría a estar, vamos a dividir esto
¿Por qué, Diego, lo divides? Porque esto, lo que acabo de pasar acá para la derecha, vendría a ser hemostasia primaria y lo de aquí es para hemostasia secundaria. Hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ¿tú qué vas a tener? Tú vas a tener, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios naturales de tu cuerpo, como la prostaglandina I2 y como el óxido nítrico. Estos dos van a ayudar a qué cosa? Obviamente a inhibir la agregación plaquetaria, por ejemplo, ¿no? Estos son naturales de tu cuerpo. Solo recordar, esto no es mucho farmacología, esto es algo que pasa en tu cuerpo. Ya, pero acá hay algo ya farmacológico. Acá hemos hablado del TPA y del PAI. Ya, ahí van dos. Entonces, vamos a volver acá. Ya, entonces, seguimos. Entonces, vamos a volver de ley a lo que vendría a ser los antiagregantes plaquetarios. ¿Qué va a pasar con los antiagregantes plaquetarios? ¿Cuándo se utilizan los antiagregantes plaquetarios? ¿Ya? Los antiagregantes plaquetarios, muchachos, se van a utilizar ¿en qué pacientes? En pacientes que tienen riesgo de episodios obstructivos, en pacientes que tengan cirugías vasculares, conocido como PCI, en pacientes con diálisis, en pacientes con trombosis venosa profunda, ¿ya? Por ejemplo. Ya, entonces, acá nos vamos de ley, muchachos. Acá nos vamos de ley. ¿Cuándo, cuándo tú vas a utilizar? ¿Cuáles son los mejores fármacos? Digo, explícame, por favor, que no le puedo dar como, que no le puedo dar como si fuese cualquier cosa. Te lo voy a explicar. Ya, la primera línea, muchachos, en lo que vendría a ser, y repito, la primera línea en lo que vendría a ser antiagregantes plaquetarios, siempre va a ser el ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina, también conocido como, no, tiene esos dos nombres nada más. Ya, esa es la primera línea, muchachos. Este lamentablemente te va a generar, te va a más bien te va a generar menos trombos, obviamente, pero tiene un riesgo muy alto, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo más alto? Tiene el riesgo de sangrado, muchachos, el riesgo de sangrado, ¿ya? Como pueden observar, todos tienen su familia. Esta familia, estos 5, 3, 5, tiene la familia, ¿qué cosa? De los inhibidores de la ciclooxigenasa. Este de aquí tiene inhibidor de la fosfodiesterasa. Este tiene inhibidor del receptor ADP. Ya, este tiene inhibidor del receptor ADP también. Este, por ejemplo, son antagonistas de la glucoproteína de membrana plaquetaria 2B3A. Este, por ejemplo, se llama antagonista del receptor PAR. Todos, muchachos, todos tienen sus familias, así como tú, así como yo, todos tenemos familia. Entonces, pero Diego, ¿cuál es la primera línea? Esto es la primera línea, el ácido acetilsalicílico, como la aspirina, algo tan simple como hemos escuchado en nuestra vida cotidiana, la aspirina. ¿Cuál es la segunda línea, Diego, por si acaso? La segunda línea, muchachos, son estos, son los inhibidores receptores del ADP. Existe forma irreversible y existe forma reversible. Diego, ¿cuál es mejor? Obviamente los de la forma reversible. ¿Ya? ¿Y cuáles son los tres fármacos que me gustaría que ustedes se acuerden? Por ejemplo, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Ya, estos tres muchachos son los que más se toca por si acaso, ¿ya? Pero cuál es su ventaja y cuál es su desventaja? Obviamente el más eficaz de todos vendría a ser el ticagrelor. Este es el más eficaz, muchachos, ¿ya? ¿Cuál es así el menos eficaz, así a medias? El prasugrel. Este es el más eficaz y te genera a medias riesgo de sangrado. ¿Por qué? ¿Por qué riesgo de sangrado, Diego? Porque obviamente tú cuando tienes un trombo aquí y quieres destruirlo, esto que dentro hay sangre, pues muchachos, dentro hay sangre, y ahí dentro hay un montón de cosas. Entonces, cuando quieres degradar esto, obviamente, ¿qué cosa hay un riesgo? Su principal riesgo, riesgo de sangrado, obviamente, ¿no? Hay peligro. Entonces, el más eficaz, ¿cuál es? El ticagrelor. ¿Ya? Así a medias más o menos vendría a ser el prasugrel, ¿ya? Y obviamente tiene un riesgo de sangrado así a menos, por eso hay solo un menos aquí, solo hay un menos. ¿Y cuál no es tan efectivo? ¿Ya? ¿Cuál no es tan efectivo? Pero obviamente te genera menos riesgo de sangrado el clopidogrel. Ojo, muchachos, ¿con qué quiero? La efectividad, muchachos, es en contra de la seguridad. Mientras más efectivo, en este caso, mientras más efectivo, ¿ya? Mientras más efectivo, lamentablemente te genera más RAMS, en este caso más riesgo de sangrado, ¿ya? Y lamentablemente es menos seguro, es menos seguro. ¿Ya? Entonces, Diego, con esto qué quiero decir, que el ticagrelor, aunque sea más eficaz, es el que más te genera riesgo de sangrado, ¿ya? Es el menos seguro, lamentablemente. En cambio, esto, que es el clopidogrel, al ser no tan efectivo, y al ser no tan efectivo, no tan efectivo, obviamente tiene menos riesgo de sangrado, ¿ya? Pero lo ventaja es que es el más seguro, ¿ya? Eso es la segunda línea. Si hablamos de terceras líneas, anteriormente estos están considerados como terceras líneas. Este de aquí está considerado como tercera línea y el de acá, un ratito, creo que se ha tapado. Y el de acá abajo también está considerado como tercera línea.
¿Ya? Y estas aquí están consideradas como cuarta línea. Actualmente, muchachos, con las guías actuales, todos estos son considerados terceras líneas. Esta tercera, esta tercera. ¿Por qué? ¿Por qué es el más considerado? Porque tiene muchos RAM, muchachos. Vamos a hablar del más importante que nos interesa ahorita. ¿Ya? Estas, muchachos, las antagonistas de la glicoproteína 2B3A, no puedo decir lamentablemente, ¿ya? Es como esa ex que extrañas, pero como que te hace daño, ¿no? Algo así, ¿ya? Es el más eficaz. Es el más eficaz que vas a tener, es el más eficaz de todos, más eficaz que el ácido acetil salicílico. Estos dos son los más eficaces, pero al ser los más eficaces, como les he explicado, al ser los más eficaces, te genera mucho más riesgo de sangrado. Sangras más, ¿ya? Lamentablemente, muchachos, estos de aquí son muy caros, carini, ¿ya? Muy caros, ¿ya? Bueno, solo se dan por vía oral. Bueno, el doctor que me enseñó menciona que a un futuro, no se mueve el puntero. Ahí, no estoy moviendo. No estoy moviendo. Pero sí se me escucha, muchachos. ¿Se me está escuchando o que se me ha Sí, sí, se cortado? escucha. Ah, ya. Mm, muchas gracias. Muchas gracias, me asusta. Muchas gracias. Ya solo les digo que estos muchachos, que estas que están aquí, son muy eficaces, pero lamentablemente te generan mucho riesgo de sangrado. O sea, te vas a desangrar así a mil internamente, ¿ya? Y lamentablemente por dos son muy caros y solo sean intravenosa. Como les he explicado, el doctor que me ha enseñado menciona que esto a futuro, obviamente si mejoran las RAMs, o sea, si no te sangran mucho y se administran por vía oral, estas van a ser las más efectivas, ¿ya? En otras terceras líneas que tenemos, esto de aquí, los antagonistas del receptor PAR, los inhibidores del receptor de tromboxano, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ya que en sí, muchachos, no es mucho utilizarse, más utiliza el ácido acetilsalicílico y el segundo, que vendría a ser los inhibidores de los receptores P2Y1 y P2Y12, que les he explicado anteriormente, ¿ya? Estos dos también conocidos como tieno esto es también conocido como fármacos de tienopiridina, por si acaso, ¿ya? Es un nombre farmacológico, ¿ya? Listo, muchachos. Seguimos. Bueno, solo recordarles por qué, muchachos, por qué la aspirina, siendo primera línea, algunas veces no es no es muy efectiva. ¿Por qué? Porque como pueden ver a continuación, muchachos, el hecho que la aspirina no sea efectiva es porque para llegar a la activación plaquetaria, o sea, ¿cómo les explico? Les he explicado que esta es la plaqueta, obviamente sus transmisores, cada uno va a su receptor, y el hecho que cada uno vaya a su receptor tiene mil maneras de activar la plaqueta, tiene maneras de aplicar la plaqueta por aquí, por acá, pero hay algo que les he explicado que obviamente que debe de pasar sí o sí, que sí o sí hay algo que debe de pasar sí o sí para que se forme, obviamente, el tampón, ¿no es cierto? Que vendría a ser este receptor. Este receptor, muchachos, si no se va aquí, si no se va acá, si no se va a su membrana externa, que vendría a ser la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína 2B3A, no vas a llegar a formar el tampón plaquetario, ¿ya? Ya, tú puedes activar lo que vendría a ser la plaqueta de diferentes maneras, por aquí, por acá, por acá, por aquí, diferentes maneras activas, pero ahí a formar el tampón plaquetario no vas a poder si este receptor de que está acá no va a lo que vendría a ser tu membrana externa. Por eso acá ven, la aspirina, mira, activación plaquetaria, tiene mil caminos, mira, tiene un camino por aquí, otro camino por acá, otro camino por aquí, tiene varios caminos, ¿bien? Entonces, un camino, normalmente la aspirina es esta, ¿no es cierto? Es un camino, pero miren, ya, o sea, evadiste este camino, ya, evadiste este camino. Te puedes ir por aquí, pues todo chévere, te puedes ir por acá, ¿ya? Ya, evades este camino también. Oye, pero puedes activar la plaqueta por aquí. Ya, yo también evado este camino. Oye, pero puedes activar la plaqueta por aquí, ¿ven? O sea, hay mil maneras, pero cuál es la manera en la cual no se te va a escapar inhibiendo qué cosa? Este receptor, la glicoproteína 2B3A, como por eso lo pueden ver acá. Todos al final, todos al final termina en que este receptor tiene que pasar al exterior. Si no pasa este receptor al exterior, al fin y al cabo, muchachos, no vas a poder formar el tampón plaquetario, así que por tal razón ni siquiera vas a dar fármacos, ¿ya? Por eso, como les expliqué anteriormente, acá, disculpen, estos
estos que son antagonistas de la glicoproteína 2B3A, muchachos, son los más efectivos. Diego, ¿y por qué está en tercera línea? Está en tercera línea porque son los que más te, ay, perdón, son los que más te generan riesgo de sangrado, ¿ya? Y son muy caros, obviamente. Por eso la primera línea hasta ahora es el ácido acetil salicílico, ¿sí? Entonces, solo recordar algo. Ya, entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos anticoagulantes, muchachos? Estos anticoagulantes. Va a haber dos maneras, en una prevención primaria y en una prevención secundaria. Diego, ¿cuándo es una prevención primaria? Prevención primaria, muchachos, son pacientes que nunca han tenido un paro cardíaco, ¿ya? Que nunca han tenido un paro cardíaco, ¿ya? Y pacientes con una prevención secundaria son las que ya tuvieron al menos un paro cardíaco. Entonces, ¿en qué pacientes tú le vas a dar el uso de ácido acetil salicílico, que esta es la primera línea, en disculpen, en pacientes que tengan entre 40 y 70 años, en pacientes que tengan algo de riesgo cardiovascular, en pacientes que no tengan riesgo de sangrado, porque como bien les he explicado, el hecho de dar estos fármacos te genera mucho riesgo de sangrado. Por tal razón, ¿qué pacientes tienen riesgo cardiovascular? Pueden ser pacientes con hipertensión no controlada, pacientes con diabetes no controlado, pacientes con dislipidemia, pacientes fumadores que se tienen ahí su puchito, pacientes con antecedentes familiares menores de 50, ya pacientes con aterosclerosis, pero ojo, en esto que sea 45 entre 70, porque si pasa de los 75 ya es una prevención secundaria. En un riesgo de sangrado, ¿quiénes van a tener riesgo de sangrado? Riesgo de sangrado activo en menos de 3 meses, úlceras pépticas, pacientes mayores de 70 y entre otros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia, muchachos? ¿En qué motivo, no sé por qué se pasa, disculpen, ¿en qué motivo se considera, disculpen, no sé por qué se pasa, ¿en qué motivo se considera un riesgo de sangrado cuando tienen dos o más de estos? Dos o más de estos. Si tiene dos o más de estos, se considera un riesgo de sangrado. Y para que el paciente consuma aspirina, ¿qué cosa tiene que tener? No debe tener riesgo de sangrado. Entonces tratamiento de monoterapia o tratamiento dual. El tratamiento de monoterapia utilizamos mono, como bien dice, un solo fármaco. ¿Cuál es el aspirina? ¿Ya? En tratamiento dual utilizamos dos. Vendría a ser la aspirina más un bloqueador del ATP, del P2Y12. ¿Ya? Esa es una prevención primaria. En una prevención secundaria, que es lo más común y de aquí adelante se va a repetir en varios pacientes, en pacientes con ¿no? angina estable, en pacientes con angina inestable, en pacientes con un IMA, ya sea con ST o sin ST elevado, ¿ya? ¿Y a quién continúo con el tratamiento? Tipo prevención secundaria, o sea, ¿a qué pacientes? Obviamente, vas a ir con estos tratamientos. A pacientes que hayan tenido un stent, a pacientes que tienen un bypass, a pacientes que sean con un tratamiento médico, ¿ya? Por ejemplo, varios, no sé si conocen la diferencia entre un stent o un bypass. ¿Ya? Bueno, el stent es la malla, acá está, el stent es esta malla, ¿ya? Que obviamente se le pone a lo que vendría a ser la arteria para que no se pueda cerrar. En cambio, el bypass, ¿qué vendría a ser? El bypass solo vendría a ser esto. Cuando tienes acá una arteria y está tan tamponada, o sea, está tan cerrada, que obviamente acá yo no le puedes poner un stent. Lo que vas a hacer es ponerle un bypass. ¿Y cómo le vas a poner un bypass? Vas a crear, por hacerlo así, otro camino por aquí. Y por acá va a concurrir la sangre, por acá va a venir la sangre. Ya, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con una enfermedad? ¿Qué pasa en pacientes con una enfermedad coronaria estable? El profesor así nos pone, pero obviamente yo le hago una traducción, por decirlo así, y lo traduzco acá abajo. ¿Qué pasa en estos pacientes estables, por ejemplo? En pacientes estables con una angina estable. ¿Qué es una angina estable? Una estable. Una angina estable es que, por ejemplo, tú cuando caminas te empieza a doler el pecho, pero obviamente cuando ya te sientas, te calmas, ya no te duele. De caso contrario, una angina inestable es incluso sentándote, incluso durmiendo, te sigue doliendo el pecho. En una angina estable, tú le vas a dar a un paciente una monoterapia, ya sea con ácido acetil salicílico o clopidogrel, para los pacientes que son alérgicos al ácido acetil salicílico. ¿Ya? Eso es lo principal. En esto, ya te voy a explicar ahorita. ¿Ya? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto del lado contrario? Un rato. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto del lado contrario? En una enfermedad coronaria estable, ¿ya? Es lo mismo, en una angina estable. Pero tú ves a tu paciente que ya está muy tamponada su arteria. Tú ves a tu paciente que ya está muy tamponada su arteria. Entonces, por mayor seguridad, tú le vas a decir, te voy a colocar un stent. Y cuando le colocas un stent, muchachos, obviamente le vas a empezar con tratamiento dual. ¿Ya por cuánto tiempo, Diego? Por tratamiento 6 meses. Diego, y si no pasa nada en un tratamiento 6 meses, ya le vas a aumentar a 30 meses. ¿Ya? Y listo.
Ya, listo, obviamente. ¿El dual con qué trata? ¿El dual con qué se trata? El aspirina más clopidogrel, ¿ya? Por si acaso. Y solo recordar, muchachos, si hay un sangrado a un paciente, obviamente no le vas a dar antihemostáticos, porque la principal RAM de estos antihemostáticos vendría a ser lo que, vendría a ser principalmente el riesgo de sangrado. Solo recordar eso, ¿sí? Ay Dios, solo recordar eso, nada más. Entonces, seguimos. ¿Y qué pasa en pacientes con infarto agudo, con pacientes con infarto agudo miocardio o pacientes, sí, con el paciente de infarto agudo miocardio con elevación a CT o sin elevación a CT? ¿Qué pasa con estos? Obviamente, pacientes con, primero el primero de arriba, pacientes con IMA, con un infarto agudo del miocardio, con elevación de CT, ¿ya? Que no tengan stent ni que tengan bypass, tú le vas a dar tratamiento dual. Primero una dosis de carga, una dosis aumentada, lo que vendría a ser la aspirina más el clopidogrel, ¿ya? Y después a una dosis normal, como cuáles, como la aspirina más el clopidogrel, pero ya una dosis ya controlada. De caso contrario, ¿qué pasaría con un paciente que tiene un IMA, pero sin elevación a CTA? Es diferente del de arriba. Vas a darle un dual, que es la aspirina más clopidogrel, ¿ya? Obviamente, pero antes del clopidogrel le vas a dar el ticagrelor, ya a un inicio, principalmente por 12 meses, ¿ya? Luego de los 12 meses le vas a empezar a dar clopidogrel, ¿ya? Eso nada más. ¿Hasta cuánto? Hasta 36 meses, ¿ya? ¿Está claro? Hasta ahí, listo, muchachos, hasta ahí, listo, ¿ya? ¿Qué más pasa acá? ¿Qué más pasa acá? En pacientes con síndrome coronario agudo e intervención, ¿qué quiere decir esto? En pacientes que tengan Zika, en pacientes que tengan Zika y que sí tengan un stent, ¿qué va a pasar? Le vas a dar un dual, ¿ya? ¿Cuál? La aspirina más el ticagrelor, ¿ya? Primero dosis de carga, una dosis alta, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, y luego una dosis normal. Pasados los 12 meses, si hay un riesgo, obviamente, si hay un riesgo de sangrado, solo le vas a dar por 6 meses, ¿ya? Y si tolera el sangrado, le vas a aumentar hasta mayor de 12 meses. ¿Qué pasa en cirugías retrovasculares, muchachos? O sea, en cirugías que tengan bypass, por ejemplo, en cirugías que tengan bypass. Acá ya no importa si tu paciente, ya no importa si tu paciente vino por un Zika, vino por una angina estable, o vino una angina inestable, o vino por un infarto. La cosa es que este paciente le está poniendo un bypass. Al momento que le pones un bypass, muchachos, significa que hay mayor a una lesión a tres vasos o a un tronco. ¿Ya? Entonces, obviamente, anterior a esto, el paciente ya tuvo que ser administrado con algún fármaco, ya sea el ticagrelor, ya sea el clopidogrel o ya sea el prasugrel, ya cualquiera de los tres. ¿Ya? Pero obviamente, antes de colocarle un bypass, tú tienes que colocarle algo. ¿Qué cosa tienes que colocar? ¿Qué cosa tienes que colocarle? No, ¿qué cosa tienes que quitarle? Tienes que quitarle esos fármacos. Ojo, tienes que quitarle esos fármacos antes de darle un bypass. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Su audio. Muchas gracias. ¿Qué tiempo antes, muchachos? ¿Qué tiempo antes? El ticagrelor, 3 días antes. El clopidogrel, 5 días antes. Y el prasugrel, 7 días antes, ¿ya? Pero ojo, muchachos, en plena cirugía ya tienes que seguir dando la aspirina, porque acá dice, mantener dosis altas de aspirina, por si acaso, ¿ya? Perioperatorio. ¿Ya? Diego, ¿y cuándo voy a reiniciar su tratamiento? Por ejemplo, vas a iniciar su tratamiento ya en sí no hay algo dicho que cuándo vas a iniciar el tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, yo puse ahí, si inicia el tratamiento cuando sea seguro y se mantiene por un mínimo de 6 meses, o sea, depende ya de ti, cuando los ves seguro al paciente, por si acaso. Y en cirugías, por ejemplo, cirugías electivas, o sea, cualquier cirugía, no sé, una operación de mujeres de seno, por ejemplo, ¿no? Una lipo, por ejemplo, ¿no? Ahí vas a dar en cualquier tipo de cirugía, ya sea una apendicitis, una colecistitis, algún nódulo, algún tumor, ya le vas a dar y que tengan obviamente su terapia dual, porque le vas a dar qué cosa. Primero, mantener la aspirina. Segundo, vas a cancelar obviamente el medicamento que ya esté tomado, ya sea estos tres. ¿Cuántos días de anticipación? El Tica, 3 días antes, el Clopi, 5 días antes y el Prasugrel, 7 días antes. Obviamente vas a seguir con la aspirina en plena cirugía, ¿no es cierto? ¿Y cuándo le vas a volver a dar sus fármacos? Obviamente cuando tú sientas que ya esté seguro el paciente. Y todo eso, muchachos, estuvo en relación a la hemostasia primaria, ¿ya? Ahora vamos a hablar lo que vendría a ser los anticoagulantes. ¿Qué va a pasar con los anticoagulantes, muchachos? ¿Qué va a pasar con los anticoagulantes? Disculpe. ¿Qué va a pasar con los anticoagulantes? Acá en sí, disculpe, mi mouse no funciona. ¿Qué va a pasar en sí? En sí, este gráfico es hasta aquí, ¿ya?
hasta acá. Pero obviamente no le pasé acá porque el cuadro iba a ser feo, pues el cuadro iba a ser hasta aquí, ¿no? Y obviamente no va. Entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? ¿Qué va a pasar acá? Acá tú vas a tener algunos anticoagulantes. ¿Como qué anticoagulantes, por si acaso? Algunos anticoagulantes como estos, por ejemplo. Acá hemos visto cómo deben ser algunos antiplaquetarios naturales de tu cuerpo. Acá también vas a tener algunos anticoagulantes naturales de tu cuerpo, como por ejemplo, ¿cuál? La trombomodulina. La trombomodulina que está aquí, muchachos, la trombomodulina se va a unir a lo que vendría a ser la trombina. Oye, Diego, yo he escuchado dónde está la trombina. Claro, la trombina vendría a ser el factor 2 activado. Y una vez que estos dos se unen, obviamente que va a provocar que la proteína C se una, diré se una, se active, ¿ya? Y una vez que se activa la proteína C, por decirlo así, sumando con esa proteína S, que va a provocar la, disculpen, la inhibición del factor 5A y del factor 7A, del factor 8 activado, ¿ya? De igual manera, en tu cuerpo también tienes algo llamado antitrombina. Esta antitrombina, con el momento de unirse con la heparina, con moléculas parecidas a la heparina, que hace provocar la inhibición de los factores 10 y los factores 9 activados, ¿ya? Y de igual manera vas a inhibir lo que vendría a ser la trombina, ¿ya? Así es, eso es algo natural de tu cuerpo, por ese caso, ¿sí? Entonces, denme un ratito, voy a prender mi luz que ya no veo. Disculpen. Ya, ahora sí, me escucha de nuevo, chicos, disculpen, como no había visto el link como que... Hola, hola. Sí se me escucha, creo. Ahora sí. Creo que sí se me escucha, ¿no? Sí, sí. Ya, Sí. muchas gracias, chicos. Ya, entonces volviendo. Ya, gracias. Entonces, volviendo nada más en lo que vendría a ser farmacología de la parte anticoagulante. Obviamente tenemos farmacologías parenterales, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son los fármacos parentelares? Parenterales. Tenemos, por ejemplo, estos cuatro: la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular o también llamado fraccionada. Ya, en este caso, ¿qué cosa tenemos? La enoxaparina, los inhibidores directos que vendría a ser el factor 2 activado, ¿no es cierto? ¿Como qué cosa? El fondaparinux. Tenemos inhibidores directos, más bien, del 10 activado. ¿Y por qué hago esta recalcación? ¿Ya? Porque habíamos visto, por ejemplo, el factor 10, ¿cómo se convierte en factor 10 activado? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? O retrocedo, más bien. ¿Alguno se acuerda que está acá, muchachos? Miren, acá solo recordar el factor 10, ¿cómo se convierte a 10 activado? ¿Ya? Dividiéndolo, ¿qué cosa? Entre 5 activado, ¿no es cierto? ¿Ya? 10 acá, acuérdense, 10 entre 5 a 2, ¿no es cierto? Porque la protrombina es 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces solo recordar eso. Estamos acá, disculpen. 10 entre cinco activado, ya te dará el 2, ¿no es cierto? El 2, factor 2. Entonces, al momento que se refiere, por ejemplo, acá, al momento que se refiere que son inhibidores indirectos de la 10 activada, obviamente no van a ir acá, sino ¿dónde van? Si no van, disculpen, sino ¿dónde van? Aquí. Y los inhibidores directos, lo vendría a ser inhibidores directos del factor 2, obviamente van a ir acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a ir a los inhibidores indirectos? Va a ser como el fondaparinux. Disculpen sus audios. Ya. Y en cambio, por ejemplo, ¿cómo les expliqué? Los inhibidores indirectos vendría a ser como ejemplo el fondaprinux. Y los inhibidores directos, ¿qué cosa tenemos? La irudina, el simexalatran, ¿ya? El algatroban, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Que el segundo, muchachos, sí se puede dar en hepatópatas, mientras el tercero, oye, hepatópatas, el tercero se puede dar en nefrópatas, ¿ya? Más no lo contrario, por si acaso, ¿ya? A ver, listo, espérense, pasamos. Y acá están, muchachos, acá están los inhibidores directos de la
del 2 activado. Acá están todos los fármacos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo voy a explicar, como lo explico mejor en la siguiente PPT, ¿ya? Pero solo recordar acá, no sé, solo recordar acá. Por ejemplo, Simegalatrán está acá, por ejemplo, ¿no? El Argatroban, por ejemplo, está acá. Acá está, miren cuánto es su tiempo, por ejemplo. Es intravenosa. Lo que vendría a ser, el otro está al costado, ¿ya? Pero así es, muchachos, sí se puede relacionar, ¿ya? En lo que vendría a ser, por ejemplo, fármacos orales, porque ya hemos hablado de lo que vendría a ser, ya hemos hablado de lo que vendría a ser fármacos parenterales, que es vía inyección, ¿no es cierto? En cambio, fármacos orales tenemos lo siguiente, tenemos agonistas de la vitamina K, como cuáles, muchachos, como la warfarina, como el acenocumarol. En cambio, los inhibidores directos de las dos actividades tenemos qué cosa? El rivaxoraban, la apixaban. ¿Ya? Y los inhibidores directos de la 2 activado vendría a ser el dabigatran, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Y acá está cada uno donde actúa, muchachos. Miren, todos los que terminan en van están aquí. Acá al factor 10. Miren acá, al 2, miren todos los que actúan, ¿ya? Lo de verde, solo decirles que la parte oral, y lo de rojo, como rojo, mejor dicho, lo de anaranjado es la parte inyectable, ¿ya? Inyectable. Entonces, antes, muchachos, antes se utilizaba este fármaco, la warfarina, era muy utilizado, ¿ya? Pero lamentablemente se demoraba mucho en lo que vendría a ser en su tiempo de actuar, actuaba muy lento. Por eso inventaron estos dos. Ya inventaron estos dos, lo que vendría a ser los inhibidores directos del 2 activado, inhibidores directos, indirectos, inhibidores directos de la 2 activada. ¿Ya? Cuando, muchachos, se va contra, estos también conocidos como NOA, cuando se van a contraindicar, muchachos, estos absolutos relativamente, por ejemplo, ¿ya? Si hay hemorragia gastrointestinal en menos de 3 meses, se contraindica. Si hay menos 3 meses, si pasa algo, menos 3 meses, muchachos, estos se contraindican absolutamente, como por ejemplo, absolutas, en hemorragias gastrointestinales, ¿ya? En hemorragias cerebrales, en pericarditis, por ejemplo, en embarazos. Estos muchachos se contraindican completamente. En algo relativo, por ejemplo, hay alteraciones hemostáticas, si hay historias de hemorragia, por ejemplo, ¿ya? Estos dos muchachos, hemorragia gastrointestinal actual y esta hemorragia cerebral, si tuvo antes menos de 3 meses, ojo con esto, no le puedes dar, ya no le puedes dar, ¿ya? Y acabando, muchachos, estos son dos tablas que esta y la siguiente son dos tablas que me gustaría presentar, dos tablas que con esto puedo resumir todo lo que he dicho. Acá están las heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, inhibidores directos, acá se puede administrar que todos estos cuatro, que 1, 2, 3 se puede dar por vía venosa, estas dos, esta no se puede dar por vía venosa, esta más bien subcutánea, esta también se puede dar subcutánea, esta obviamente no muscular, ¿por qué? Porque te puede generar una necrosis, ¿ya? Necrosis. ¿Cuáles son los RAMs? Esto obviamente, al ver 3 más, es la que más te genera el riesgo de sangrado, por eso se tiene que evaluar el riesgo de sangrado, ¿ya? Obviamente este 2 más, solo sangrado a medias, ¿ya? Pero ¿cuál es algo que tienen en común estos? La trombocitopenia. Este te genera más riesgo de trombocitopenia. Esta a medias y esto un poquito menos. Y osteoporosis, solo estos dos, ¿ya? Obviamente esta por suerte no te genera trombocitopenia, ¿ya? Ahora, en relación al precio y en relación al antídoto, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú te intoxicas, tú tomas más o el doctor se equivocó en darle más, el doctor se equivocó en darle más fármacos de lo debido, ¿ya? Por eso tiene este fármaco que está acá, la heparina fraccionada, tiene una gran flexibilidad. ¿Qué quiere decir gran flexibilidad? Que aunque te equivoques, puedes tener un antídoto en el cual puedes curarte. Si te intoxicas, la, la protamina, muchachos. Este es muy efectivo. ¿Ya? Si te intoxicas con heparina de bajo peso molecular, también la protamina. Si te intoxicas con fondaparinux, que es un inhibidor indirecto de la 2 activada, también con la protamina. Obviamente acá se puede observar dónde hace más efecto, ¿no? Estos dos muchachos son muy caros, por si acaso. Obviamente, y esta es la irudina, ¿ya?
no tiene antídoto, lamentablemente, ¿ya? Bueno, indicaciones, obviamente, ¿cuándo se le va a dar? Ya les expliqué anteriormente. Y algo que tengo que recalcar, cuando se den embarazos, en dónde se den embarazos, estos dos muchachos, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Estos dos son las que se dan en embarazos, por si acaso, ¿sí? Bueno, solo recordar, ¿cuándo es un riesgo sangrado? Como le explicaba anteriormente, todos estos muchachos, cuando hay una edad de 65 o mayor a 70, 75, cuando hay sangrado previo, cuando hay cáncer metastásico, cuando hay diabetes, anemia, si como les expliqué, si hay más de dos de estos, tienes un riesgo de sangrado, muchachos. Si tienes uno nada más, tienes un riesgo de sangrado moderado, y si no tienes ninguno, tienes cero, por si acaso. Ya, así que tendré cuidado a qué paciente se le administra lo que vendría a ser los anticoagulantes, por si acaso, porque no se le administra a cualquiera, ¿ya? Bueno, de igual manera, los que se administran por vía oral, ¿cuáles son? La warfarina, el acenocumarol, los NAO, por ejemplo, que ya les expliqué cuáles son. Los, tres, los tres, por suerte, se dan por vía oral. Los tres se dan por vía oral, ¿ya? ¿Cuáles son las RAMs? La warfarina es la que te podría decir que tiene más RAMs, como por ejemplo hemorragia, necrosis, diarrea, ¿ya? De igual manera, el acenocumarol también genera una hemorragia, ¿ya? Bueno, de RAMs, por suerte, los NAO no te generan trombocitopenia, ¿ya? ¿Cuál es el antídoto? De los primeros dos muchachos, su antídoto vendría a ser la vitamina K. Mientras esto, y siempre me dificulto en pronunciar esto, vendría a ser la idarucizumab. Eso vendría a ser el antídoto. ¿Cuáles son las indicaciones, por decirlo así, indicaciones generales para estos tres? Sí se le puede dar en válvulas protésicas, sí en profilaxis, sí si hay trombos, por si acaso, ¿ya? Miren todo en indicaciones generales. Indicaciones, muchachos, indicaciones selectivas, indicaciones que sí o sí le tienes que dar. Si es warfarina, sí le puedes dar en Zika, ¿ya? Si es nefrópata, ¿ya? El acenocumarol, menos efectivo que la warfarina, ¿ya? Sí se le puede administrar, esto es un poquito menos efectivo que la warfarina, por si acaso, ¿ya? Y los NAO, muchachos, esto no se administra en Zika, por si acaso, ¿ya? Tiene un efecto más predecible, o sea, es muy claro el efecto que va a realizar el fármaco, ¿ya? No interfiere con la dieta, ¿ya? Y ojo con esto, muchachos, ojo, con los que tienen en van, Rivaroxaban, el Dabigatran, ya el apixaban, por ejemplo. La primera, muchachos, no se da en nefrópatas. Ojo, por si acaso, el dabigatran tampoco se da en nefrópata. Ya, y el apixaban sí se da en nefrópata. Entonces ya sabemos en qué paciente podemos administrar esto. Ya, así que tener solo mucho cuidado en ese caso. Ya. Entonces, disculpen. Entonces, en embarazadas, porque siempre es bueno, muchachos, no embarazo, no embarazo, no embarazo, no embarazo. Muchas, es preferible no darle ninguno de estos tres en embarazo, ¿sí? Por si acaso. Y ya, esta es la última PPT, y con esto terminamos y con esto me despido. Hemos hablado de los análogos de TPA, ¿ya? Y los PAI que están acá abajo, que tienen un efecto antifibrinolítico. Los análogos de TPA, ¿ya? O que tienen un efecto también llamado fibrinolítico, muchachos, no es así darse por darse, ya no es darse por no tiene tanto relación al corazón, sino este más se utiliza en lo que vendría a ser los infartos cerebrales, los ACV, por ejemplo, ¿ya? No, en cardio, como bien le puse ahí, no tiene un efecto tan predecible, ya no tiene un efecto, o sea, no, o sea, tú le puedes dar, pero como puede que sí o que puede que no, que actúe bien. Ya, por eso no se le da en lo que vendría a ser en relación al corazón, infarto cardíaco no se le da, principalmente sea en infartos cerebrales, ¿ya? Y con esto tenemos todos los fármacos que terminan en plaza, por ejemplo, la enisteplasa, la alteplasa, la reteplasa, ¿ya? El último, la estreptoquinasa, por ejemplo. Este muchacho, por ejemplo, ya no se utiliza porque da muchas hemorragias cerebrales y no se utiliza estas tres. ¿Ya? Del lado contrario, ¿qué podemos hablar de los antifibrinolíticos? Esto principalmente, muchachos, ya no se utiliza mucho, ¿ya? ¿Ya? Pero esto mayormente lo utilizan los odontólogos, alguna vez, la verdad, desconozco su uso, ¿ya? Y también para trombos cerebrales, ¿ya? ¿Qué pasa si un paciente está ahí derramando, obviamente, derramando o seguro como les expliqué, de seguro como les expliqué, su fibrina actúa demasiado rápido que no se debe, ya pues le das un efecto antifibrinolítico. ¿Y qué fármacos eran estos? Los PAI, muchachos, o también llamados los inhibidores del activador de plasminógeno. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuáles son los dos principales? El ácido tranexámico y el ácido aminocaproico.
por si acaso, ya, esos dos. Y bueno, muchachos, vieron que no es mucho, por ejemplo, bueno, es más de la fisiología de explicarles, y con esto yo me despido. Solo decirles, en serio, muchas gracias por quedarse. Es algo que me gusta, es algo que me gusta, por ejemplo. Es algo que me gusta hacer, es algo de la farmacología, solo decirles que es algo muy, la farmacología es algo que, muchachos, que lo van a ver toda su vida, ya. Yo al momento que llevé, yo pensé que ya no iba a verlo, y ahorita que estoy llevando medicina 2 yo lo estoy viendo de nuevo, ya. El profesor te dice hablar de farmacología como si nada. Bueno, por últimas palabras, solo decirle que en serio, si nos pueden seguir acá al Instagram, que venía a hacer cursos médicos, muchachos, esto es el Instagram de la página. Si me quieren seguir a mí, ese es mi Instagram, diegomillán.10. Ya, ahí solo van a ver a una persona siendo yo, haciendo lo que le gusta, ese es mi Instagram, una persona haciendo yo lo que le gusta hacer y que vendría a ser la farmacología, que creo yo que es el curso más importante, muchachos, ¿ya? Y bueno, Paul me dice que no me vaya, pero en serio ya, muchas gracias, muchachos, por prestar atención. Lo hice lo más resumido posible porque eso el doctor lo dicta en casi 3 horas a 4 horas, ¿ya? Y por último, gracias de nuevo.